tema esta noche en directo. Bueno, pasé cifras en Facebook, 70 toneladas de flores es lo que se ofrece en la ofrenda, 105.000 falleros y falleras y bandas de música como estas han sido durante 2 o 3 días caminando hacia la Virgen para hacer la ofrenda. Y bueno, está todo en Facebook, no sé cuántas centenares de carpas, calles cortadas, y se ha calculado 1,5 millones de turistas, 500 millones de euros de divisas en turismo, casi 7 millones de euros entre las 800 fallas para hacer esto, solamente estos muñecos. Después están los discos móvil, pero siempre recordamos que excepto las del ayuntamiento y en la zona turística, las Nit de Foc o la mascletada en la plaza del ayuntamiento, todo este gasto corre por cuenta de los falleros y los casales falleros, que son esas carpas como la que ves ahí que montan, que estuvimos mostrando estos días, en donde esa es la única parte privada de las fallas, es decir, es la zona privada de los falleros. Luego el resto de cosas que hacen son todas gratuitas, completamente gratuitas. Es como si te quieres venir con tu bocata y con tu bebida. Todo lo demás es gratuito, es decir, ver las fallas están en toda la ciudad, te topas con ellas, o sea, la Nit de Foc, las mascletadas, todo es completamente libre, es popular. Y los precios en las discos móviles que ponen, por ejemplo, los falleros y demás, están muy bien también, porque estamos hablando de que de normal un cubata te sale más de 5 euros y estamos hablando de que estaban vendiendo 2 cubatas por 5 euros. O sea que estamos hablando de que es todo sumamente accesible y gratuito. Y bueno, nada, esta noche lo que decía es que vamos a hacer la crema, vamos a ver la crema, que es la quema. Recordemos que hay 800 fallas en toda Valencia. Se supone que esta falla se tendría que estar quemando a las 12:30 de la noche, pero siempre se alarga porque hay que esperar los bomberos. No se puede, lógicamente, incendiar ninguna falla sin la presencia de los bomberos por seguridad. Entonces tienen un recorrido y no siempre es tan puntual. Algunas fallas se atrasan más que otra o tarda más en quemar, bueno, demás. Así que bueno, esta noche ya se acaba todo. Hoy es San José. Feliz Día del Padre a todos. Y a quemar toda la pirotecnia que hay, porque ya a partir de mañana esto vuelve a ser el orden, la pulcritud y la tranquilidad de esta preciosa ciudad mediterránea, que se nos ha duplicado la cantidad de habitantes, y a pesar de todo tenemos que estar orgullosos de tener una seguridad, limpieza, bueno, excelente. Bueno, miren en Facebook y también en Vaquera del Espacio estuve haciendo acerca de las fallas 2017. Así que si quieren saber más cosas, más datos, está todo ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz último día de falla.